Hola, hoy día quiero continuar con nuestra reflexión basada en el Salmo 23. Ayer hablamos que Jehová es nuestro pastor, que nada nos faltará. Qué hermosa figura de nuestro Dios, y está sacada de aquel pastor que cuida a aquellos animalitos en los campos, que son las ovejas, los corderos. Y ese pastor está atento a cuidarles, está atento a velar para que esas ovejas no se dañen, no sufran caída, no se enreden en espinos y también las libre del peligro. Queridos, así es nuestro Dios. Él es tu pastor y es mi pastor. Y Él está atento a cuidarnos, Él está atento a guardarnos, a defendernos. Él está dispuesto a cuidarnos y a librarnos del peligro, a que cuando nos caigamos, Él está dispuesto a levantarnos de esa caída, que cuando el enemigo quiere acechar y de alguna manera causar daño a la ovejita, el pastor está dispuesto a defender a sus ovejas. Y cuando las lleva al redil, las cuenta. Y si alguna viene herida, Él las cura. Él coloca unción, Él coloca aceite. Él es nuestro pastor. Él es tu pastor. ¡Qué hermoso! Hablábamos ayer del peregrinaje cristiano. La vida es un peregrinaje. Y comenzamos la vida cristiana de esta manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ayer decíamos, qué hermosas son las aguas de reposo. Qué hermosos son las verdes praderas. Ahí quisiéramos estar mucho tiempo, permanecer. Es lindo ser cristiano porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en la reflexión pasada dijimos que la vida cristiana continúa porque tenemos que escalar hasta la madurez. Y viene el verso 3 tan importante que usted debe tenerlo en mente. Dice que las verdes praderas, luego habla de las aguas de reposo, pero luego dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El escenario cambia. Ya no están las aguas de reposo, ya no están las verdes praderas. Dice que el Señor me confortará. Es decir, el cristiano en momentos difíciles necesita la ayuda del buen pastor. Necesita que el Señor lo conforte. En mi experiencia de cristiano, estimado hermano y amigo, he necesitado muchas veces que el Señor me conforte, que el Señor me levante. Y Él me levanta. Él es Jehová mi pastor que me levanta. Él es mi confort. Él me levanta cuando estoy caído, cuando estoy triste. Él me levanta. Se fija que vamos escalando. En el verso 3 ya no aparecen las verdes praderas. En el verso 3 ya no están las aguas de reposo. En el verso 3 ahora me dice, confortará mi alma. Es decir, pasaré por pruebas, pasaré por vicisitudes, pasaré por dificultades, pero en esas vicisitudes, en esas pruebas, en esas dificultades, el buen pastor confortará mi alma. Aleluya, gloria a su nombre. Y luego el verso 3 termina diciendo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las sendas de justicia de Dios son sendas de santidad, sendas de rechazo al pecado, de rechazo a lo malo, de rechazo a todo a lo que Dios se opone. Significa que hemos de vivir en el orden que las Escrituras establecen y no en lo que nuestra opinión nos indica. Jesús es mi pastor. Si yo camino detrás de Él, por donde Él camina, no por un camino que yo mismo establezco o que yo mismo quiero seguir, sino que camino detrás de Él, esas son las sendas de rectitud. Mi querido amigo,
Qué interesante que este versículo 3 habla que me guiará por sendas de justicia. ¿Sabe lo que es una senda? Una senda es algo no tan visible, no tan demarcado. Una senda es un camino un poco nebuloso. Una senda no es una carretera. Una senda no es una vereda pavimentada. Una senda es a veces borrosa. Una senda es algo a veces confuso, pero en esa senda borrosa, en esa senda confusa, el Señor va delante de nosotros, el buen pastor, y Él nos guiará. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vuelvo a repetirle, en el verso 3 ya no están las verdes praderas, donde queríamos estar siempre. Ya no están las aguas de reposo, donde queríamos levantar nuestra cabaña. No, en el verso 3 ahora habla que el Señor tiene que confortarnos porque pasamos por horas de dolor y de prueba. Y el Señor también nos dice que Él va en las sendas de justicia. Dice, me guiará por sendas de justicia. Sendas no tan marcadas, sendas no tan legibles, pero en esas sendas el buen pastor va con nosotros. Saben, amigos y amigas, hermanos y hermanas, muchas veces en la vida cristiana nos toca entrar al verso 3. Donde ya no está lo del verso 1 y 2, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Donde ya no están las aguas de reposo, las verdes praderas. Ahora entramos a un camino de dolor, ahora entramos a un camino de sufrimiento, donde el Señor, que es el buen pastor, que sigue siendo el buen pastor, nos conforta, nos alienta, nos da fuerza. Y el Señor, que sigue siendo el buen pastor, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Queridos, las sendas, vuelvo a decirles, no son legibles, no son muy claramente demarcadas, pero en esas sendas no claramente demarcadas, el buen pastor va delante de nosotros y nosotros nada más tenemos que seguirlo. ¿Cómo? Las sendas de justicia es la palabra de Dios. La senda de justicia es la palabra de Dios. No los caminos tuyos, ni los caminos míos, sino los caminos de Dios. Los caminos de Dios son la bendita palabra de Dios. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La senda de justicia es la palabra de Dios. Búscala. Camina en la palabra, y aunque no sea claramente demarcado esa senda, busca la palabra y camina por ella, y entonces el Señor seguirá siendo tu pastor y Él te ayudará, aunque pases por sendas poco legibles, aunque tengas que pasar por horas de dolor, el Señor te ayudará. Esto continúa en la próxima meditación. En la próxima meditación estaremos viendo que el peregrinaje cristiano va cambiando de color, va cambiando de situación. Ya desaparece todo lo del verso 1 y 2, verdes praderas, aguas de reposo, y nos estamos introduciendo a sendas poco legibles, nos estamos introduciendo a lugares donde necesitamos las fuerzas del Señor, y mañana continuamos con el verso 4. Que tengas un bendecido día.